Irán advirtió a Estados Unidos que un ataque contra el Líbano socavaría las negociaciones de paz. Mientras tanto, Israel eliminó al nuevo líder de Hamas en un bombardeo aéreo. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró sesión especial sobre paz y seguridad internacionales. Antonio Guterres denunció que la carta del organismo está bajo asedio. Altas temperaturas afectan a diversas naciones alrededor del mundo. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos alertó sobre la acelerada emergencia del fenómeno El Niño en el Pacífico tropical. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora. Con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada, ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos con las informaciones de mayor impacto en las últimas horas. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo este martes que los países del Golfo entendieron, tras la guerra israelo-estadounidense contra la República Islámica, que las bases estadounidenses en sus territorios están perjudicando su seguridad. El mandatario de la nación persa alertó que tales naciones estarían expuestas a graves daños si siguen albergando enclaves militares de Washington en sus territorios. Pezeshkian indicó que la Casa Blanca y sus aliados en el Medio Oriente subestimaron a Teherán y pensaron que Irán sería vencido en unos días. Calificó el actuar de Occidente como un sueño insensato. De acuerdo con información de RT en español, Estados Unidos opera una red de unas 20 bases militares en Oriente Medio. La mayor, ubicada en Qatar, alberga 10.000 efectivos y funciona como un cuartel general avanzado del Comando Central de la Nación Norteña. Agrega la fuente que a mediados de 2025, entre 40.000 y 50.000 militares estadounidenses se encontraban en la región, distribuidos en Bahrein, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Este martes también se pronunció el líder supremo de la nación persa. La televisora Hispan TV tiene el reporte. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Mojtaba Jamenei, avisa que los países de la región no podrán servir en el futuro como plataforma segura para las bases de Estados Unidos. En un mensaje emitido con motivo de la peregrinación del Hajj, el ayatolá Jamenei afirmó que Estados Unidos está perdiendo influencia en la región de Asia Occidental. Subrayó que el país norteamericano no solo ya no dispondrá de un refugio seguro para sus fechorías para establecer bases militares en la región, sino que día a día se aleja más de su antigua posición. Consideró que tras la guerra contra Irán, las manecillas del reloj no darán marcha atrás y que las naciones y los territorios de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses. A la par, el líder calificó a Israel como un tumor canceroso, peligroso y mortal para esta región que se acerca a las etapas finales de su miserable existencia, prometiendo que este régimen será destruido, arrancado de donde se encuentra. Indicó además que Irán dejó indefenso al régimen sionista bajo sus devastadores golpes durante la denominada Segunda Guerra impuesta contra la nación iraní, calificándola de dura bofetada a Estados Unidos. Es más, afirmó que muerte a Estados Unidos y muerte a Israel se convertirán en el lema predominante de la comunidad islámica. También declaró que el futuro pertenece a la comunidad islámica y a la nueva civilización islámica. La víspera, el ejército estadounidense atacó el lunes sitios de lanzamiento de misiles y buques en el sur de Irán. Así lo indicó el Comando Central de la Nación Norteña. De acuerdo con el comunicado del ente militar, las operaciones se realizaron presuntamente para proteger a sus soldados de las amenazas planteadas por fuerzas de Teherán.
Los ataques se llevaron a cabo en el área de Bandar Abbas, donde se encuentra la principal base naval de Irán. Se destruyeron 2 embarcaciones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y fue alcanzado un sitio de misiles tierra-aire. Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó enérgicamente las acciones agresivas de Estados Unidos y las calificó como una violación flagrante del alto el fuego vigente desde el 8 de abril. Teherán advirtió que no dejará sin respuesta ninguna fechoría en defensa de su soberanía. El comunicado subrayó que estos actos tienen lugar en paralelo al proceso diplomático en curso con mediación de Pakistán y evidencian la mala fe y el incumplimiento de compromisos por parte del gobierno estadounidense. Por otra parte, Hispan TV reporta que un alto cargo militar iraní advirtió sobre represalias intensas si Occidente continúa con sus violaciones a los acuerdos. Si se reanuda la guerra, su alcance se extenderá más allá de las fronteras de la región. El objetivo de Irán al gestionar el estrecho de Hormuz no es dominar a los países de la región, sino evitar la injerencia extranjera y prevenir nuevas agresiones que puedan desestabilizar la zona. La producción de misiles y drones iraníes está en marcha y no se detuvo durante la guerra y que el enemigo no ha logrado ni logrará localizar sus posiciones. Durante una entrevista con el canal qatarí Al Jazeera, el portavoz principal de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abolfaz Shekarchi, resaltó que Irán no retrocederá en los derechos de su pueblo, defenderá con todos los medios sus intereses nacionales y su soberanía. Añadió que la República Islámica está plenamente preparada para una posible guerra y sus Fuerzas Armadas vigilan de cerca los movimientos de Estados Unidos y del régimen sionista. Trasciende que Irán envió un mensaje a Washington a través de intermediarios para advertir que un ataque contra el Líbano socavará las negociaciones de paz. Así lo refiere la agencia Tasnim, que cita declaraciones de Galeb Abu Zainab, miembro del Consejo Político de Hezbollah. En su mensaje, la parte iraní indicó que si se cumplen las amenazas de Israel contra Daiyeh, un barrio de Beirut mayoritariamente chií y considerado feudo de Hezbollah, el camino de los diálogos será destruido. El funcionario acusó a Washington de encubrir la agresión sionista contra el Líbano e indicó que Teherán insiste en la presencia de la nación de los cedros en cualquier acuerdo final y de la guerra. Sin embargo, desde Tel Aviv no dan señales que muestren una disminución de sus operaciones bélicas en la región. Netanyahu anuncia el recrudecimiento de la ofensiva en el sur del Líbano. A pesar del cese al fuego vigente, luego de una reunión con el ministro de Defensa y altos mandos militares, el premier israelí informó que sus tropas en tierra arremeterán nuevamente contra posiciones de Hezbollah. De acuerdo con las instrucciones que he dado yo mismo, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de las FDI, estamos intensificando nuestra operación en Líbano. Las FDI están desplegando un gran número de efectivos sobre el terreno y tomando posiciones estratégicas. Estamos reforzando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte. Las palabras del jefe de gobierno llegan después de que las Fuerzas Armadas de su país realizaran este martes varios ataques aéreos contra centros urbanos, dejando muertos y heridos. Niños, mujeres y ancianos estaban sentados aquí. De repente enviaron avisos de evacuación y estas personas se vieron sumidas en el caos. Se levantaron y se fueron. Después atacaron. De su lado, el movimiento chiita libanés aseguró que en represalia atacó posiciones israelíes. Algunos de sus miembros argumentan que esta nueva ofensiva podría ser una estrategia de Netanyahu para ganar tiempo. Es posible que los estadounidenses estén acorralando a Israel para que acepte un alto el fuego, por lo que Israel está tratando de aprovechar estos días para descargar toda su furia y cometer crímenes contra el pueblo de la resistencia. Por otra parte, Israel se enfrenta a problemas en el campo de batalla. Se encuentran en una situación muy embarazosa debido a los drones de Hezbollah, que tienen como objetivo a los soldados israelíes. Tras su ofensiva terrestre a gran escala durante la guerra contra Irán y sus aliados chiitas en la región, Israel controla actualmente alrededor del 8% del Líbano. La salida de las tropas es uno de los puntos centrales de las negociaciones aún en curso con el gobierno de Joseph Aoun. Al menos 3 personas murieron y 12 resultaron heridas en 2 bombardeos israelíes en la ciudad palestina de Gaza la noche del martes.
En un comunicado conjunto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz afirmaron que el objetivo era el nuevo jefe del brazo armado de Hamás, identificado como Mohamed Odeh. Mientras tanto, en esta jornada de miércoles, el ente sionista dijo estar intensificando sus acciones militares contra Líbano y aseguraron que desde principios de semana han atacado aproximadamente 550 objetivos de Hezbollah en la Nación de los Cedros, una acción que viola las leyes internacionales y la Carta de la ONU. Para asestar golpes cada vez más duros al movimiento islamista proiraní Hezbollah. Esta misión se está llevando a cabo de forma metódica en todos los frentes y con responsabilidad ante un enemigo que está debilitado y puesto a prueba. El ejército israelí advirtió además el miércoles que considerará como zona de combate toda el área del territorio libanés al sur del río Saharani, que discurre a unos 40 kilómetros de la frontera entre Israel y Líbano. En un mensaje en redes sociales, instó a todos los habitantes de esa región a evacuar, pese a la tregua en vigor entre sus fuerzas y Hezbollah desde el 17 de abril. Ahora revisamos otras informaciones, y es que el Consejo de Seguridad de la ONU celebró este martes una sesión especial sobre paz y seguridad internacionales convocada por China, que ostenta la presidencia pro tempore del órgano este mes de mayo. El debate abierto ministerial tuvo como lema defender los propósitos y principios de la Carta de la ONU y fortalecer la seguridad. Estuvo presidido por Wang Yi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y ministro de Asuntos Exteriores de esa nación. Durante la reunión, los Estados miembros reforzaron la solidaridad y trataron de construir consensos. Algunos de los que intervinieron reafirmaron su compromiso de defender los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas para revitalizar el rol del organismo en el sistema internacional. El secretario general de la ONU lanzó una dura advertencia al Consejo de Seguridad y dijo que el derecho internacional está siendo pisoteado. Excellencies, the United Nations Charter is a survival guide for humanity, a promise born from the devastation of 2 world wars, a commitment that the force of law must prevail over the law of force, that international disputes must be settled by peaceful means, and that all states, large and small, must act in conformity with the principles of justice and international law. For decades, the values and principles of the UN Charter have helped deliver, placing guardrails on a nuclear arms race, negotiating an end to devastating wars, advancing human rights, supporting decolonization, and fostering development across the globe. And above all, preventing a 3rd World War. But today, the purposes and principles of the Charter are under profound strain. Core principles, sovereign equality, territorial integrity, political independence, the prohibition of the threat or use of force are being challenged or ignored. Violations go unanswered and impunity is spreading. Antonio Guterres se refirió a otros conflictos que ponen en tensión a buena parte de la población en el planeta. Dijo que somos testigos de constantes violaciones del alto el fuego en Gaza y remarcó que el resultado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en el Golfo sigue siendo impredecible. Señaló que estamos en presencia de una nueva carrera armamentística acelerada y desestabilizadora. En ese sentido, recordó que el gasto militar global está en niveles récord, incluso cuando las armas mortales se vuelven más baratas de producir y los recursos para el desarrollo y las necesidades humanitarias se reducen. El alto funcionario comentó que los objetivos de desarrollo sostenible se están escapando aún más del alcance. No puede haber paz sin desarrollo y no hay desarrollo sin paz, sentenció. Durante su intervención, Antonio Guterres llamó a los países a actuar para preservar la Carta de las Naciones Unidas.
China, por su parte, advirtió que la humanidad enfrenta los cambios más profundos y complejos desde la Segunda Guerra Mundial, producto del aumento de conflictos y hostilidades. El canciller Wang Yi expresó su preocupación por el resurgimiento de la ley de la selva en las relaciones internacionales y abogó por revitalizar la ONU. Estamos hoy reunidos en un momento en el que la situación internacional está viviendo los cambios más profundos y complejos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La ley de la jungla vuelve a surgir. El cambio profundo de la civilización humana está entrando en aguas peligrosas. La paz y el desarrollo mundiales están en una encrucijada. Miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, intervino este martes en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU. En la cita, el canciller denunció que Estados Unidos quebranta la paz y la seguridad internacionales. La instrucción de cargos penales contra el líder de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro Ruz, es un acto moralmente infame y legalmente arbitrario por abuso de la jurisdicción de las Cortes estadounidenses, por la manipulación del lugar del derribo de los aviones ocurrido en el espacio aéreo y marítimo del territorio cubano, por las misiones terroristas e ilegales que cumplieron estos frecuentemente en violación de leyes estadounidenses, por la impunidad y complicidad de autoridades de ese país y por desconocer el derecho a la legítima defensa de los estados. Es una decisión políticamente motivada, fraudulenta y dirigida a engañar a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros 30 años después de los acontecimientos, con el vil propósito de que apoyen una aventura militar contra Cuba para conseguir un cambio de régimen o una construcción de nación, como le llaman eufemísticamente ahora. El cerco petrolero o energético que Estados Unidos aplica a Cuba equivale por sus efectos a un bloqueo naval, que es un acto de guerra y de genocidio que somete a la población cubana a condiciones que amenazan su integridad y existencia y constituye un cruel e indiscriminado castigo colectivo que hoy provoca muertes, como refleja la duplicación de la tasa de mortalidad infantil de 4 a 9,2 por cada 1.000 nacidos vivos, o la reducción de la expectativa de vida de niños enfermos de cáncer de un 85 a un 65%. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recibió al jefe de la diplomacia de la Mayor de las Antillas, Bruno Rodríguez Parrilla, en el contexto de su participación en el debate abierto celebrado en el Consejo de Organización Internacional sobre la defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. El canciller cubano le reiteró a Guterres el compromiso de la isla con la paz y la seguridad internacionales, el multilateralismo, la cooperación y el respeto al derecho internacional. En la red digital X, Rodríguez Parrilla informó que le expuso al secretario general el rechazo de nuestro país a la infame, fraudulenta e ilegal acusación contra el general de ejército Raúl Castro Ruz. Durante la reunión, el canciller cubano instó a la ONU a no permitir una agresión militar de Estados Unidos a la Mayor de las Antillas y que cesen las amenazas del uso de la fuerza contra nuestra nación. En el diálogo se detalló la grave situación humanitaria que enfrenta el pueblo cubano como consecuencia directa del recrudecimiento extremo del bloqueo impuesto por el gobierno estadounidense, con medidas adicionales, sanciones secundarias y un cerco energético brutal. Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller de Nicaragua ratificó su solidaridad con Cuba y exigió respeto a la autodeterminación de los pueblos. Nicaragua reafirma su compromiso inquebrantable con los propósitos y principios de la Carta, la igualdad soberana de los estados, la no intervención en asuntos internos, la solución pacífica de controversias y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, pilares fundamentales para el desarrollo armónico de las naciones. Expresamos nuestra congruente y consecuente hermandad y solidaridad con Cuba. Nos sumamos a la urgencia de hacer valer
la decisión irrevocable de los pueblos del mundo de vivir en seguridad, paz, consideración absoluta y buena voluntad, y particularmente en los principios de la declaración que sostenemos de nuestra América caribeña como una zona invariable de paz y desarrollo. Cambiamos de tema, y es que el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos alertó este martes sobre la acelerada emergencia del fenómeno El Niño en el Pacífico tropical. La agencia elevó las probabilidades de que este problema climático alcance una intensidad histórica para el otoño o el invierno. Dicho ciclo climático se caracteriza por el calentamiento de las aguas del Pacífico tropical y desencadena cambios en los patrones de vientos, provoca sequías, olas de calor, lluvias torrenciales e inundaciones en diversas regiones, además de influir en la temporada de huracanes del Atlántico. Países como Reino Unido y Francia registran altas temperaturas en el presente mes debido a una inusual cúpula de calor que golpea el occidente de Europa, a pesar de que aún no comienza el verano. Otras naciones como Italia y España también enfrentan el inusual sofoco en el continente. La viceministra de Energía del país galo informó que al menos 7 personas han muerto por causas relacionadas directa o indirectamente con la ola de calor. Veamos. Para los europeos, soportar el intenso calor no es una sorpresa, pero sí lo es en este momento del año. El lunes, Reino Unido registró las temperaturas más altas de mayo en su historia, con el termómetro rozando los 35 grados Celsius. Bueno, es bastante insoportable. He tenido que instalar aire acondicionado en mi habitación. Aparte de eso, solo intento mantenerme hidratada, estar a la sombra lo máximo posible y moverme lo menos posible. Expertos afirman que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes a medida que aumenta el calentamiento global, como es el caso actual, ya que en distintas partes de Europa se preparaban para el sofoco durante el verano, no antes. Si no te preocupa el calentamiento global, debes ser sordo, ciego, ¿verdad? Así que está ahí, sí, tenemos que preocuparnos e intentar hacer algo al respecto. Del otro lado del Canal de la Mancha, en Francia, las condiciones no son muy diferentes. De hecho, el lunes el país también vivió el día de mayo más caluroso en su historia, y ya varias personas han muerto por causas relacionadas directa o indirectamente con el calor. Una completa sorpresa para los turistas en París. Nada, no me lo esperaba, siempre es la primera vez que visito y siempre me dicen que hace frío, que está nublado, lluvia, y me tocaron unos días increíbles. Otros países como Italia o España también hacen frente al inusual sofoco. Las autoridades de los estados europeos luchan para adaptarse rápidamente y mitigar las condiciones del intenso calor. Estos fenómenos meteorológicos extremos son una causa directa y clara del calentamiento global como resultado de la combinación de distintos factores. Escuchemos las declaraciones de Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología de España, quien se refiere a este tema. Estamos alcanzando temperaturas en Europa Occidental que incluso en pleno verano serían muy altas, y hay que recordar que estamos todavía finalizando la primavera, cuando los termómetros normalmente alcanzan valores que pueden estar entre 15 y 20 grados por debajo de estos registros de récord. Esta cúpula de calor, este domo de calor también llamado, se trata de un sistema de altas presiones muy intenso que tiene dos efectos. Por un lado, lo que hace es que la atmósfera se encuentra muy estable y por lo tanto apenas sopla el viento, apenas hay circulación, ¿no?, de aire en sentido horizontal ni tampoco vertical. Así que el sol calienta durante muchas horas la superficie y ese calor, digamos que no tiene escapatoria. Esta cúpula actúa como una especie de tapadera de la que el calor es incapaz de escapar. Eso por un lado. Por otro lado, además, en este tipo de situaciones anticiclónicas se produce un fenómeno que se llama subsidencia, que básicamente es que el aire tiende a descender de los niveles altos a los niveles bajos en la atmósfera. Cuando esto sucede, el aire se comprime
y por lo tanto se calienta. Esto es como cuando hinchamos la rueda de la bicicleta, que luego tocamos la boquilla y está caliente, porque hay un aire comprimido. Pues esto es algo parecido. Así que ese doble efecto en las cúpulas de calor, en el domo de calor, es lo que provoca estas temperaturas tan inusualmente altas para estar todavía en primavera en Europa. Modelos informáticos sugieren que el posible Super El Niño de este año podría ser el más fuerte registrado por el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos desde 1950. Incluso sin alcanzar el estatus de super, es probable que sea fuerte, con un mayor impacto en las condiciones meteorológicas globales e influirá hasta principios del próximo año. Los mayores estragos en Estados Unidos se esperan en invierno, con una etapa más cálida de lo normal desde el norte hasta Alaska, aunque el frío intenso puede aparecer. A nivel global, en verano, las lluvias monzónicas se reducen en India y el sudeste asiático, mientras en el Caribe suele haber un aumento de la sequía. Recordemos que los inviernos cálidos y secos son típicos en partes del sur y el este de Asia. Además, las condiciones de sequía podrían intensificarse en el sureste de África durante el verano del hemisferio sur. Refiriéndose a las consecuencias para la salud que traen las altas temperaturas, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología de España, Rubén del Campo, afirma que al exponerse a ese calor intenso podríamos sufrir lo que se denomina golpe de calor. Bueno, pues lo primero, cuando nos exponemos a las altas temperaturas y realizamos una actividad intensa, podemos sufrir lo que se denomina un golpe de calor, ¿no? Nuestro organismo no es capaz de regular su temperatura y puede tener consecuencias en casos extremos, incluso fatales. Eso por un lado, pero por otro lado está comprobado que el calor, cuando es persistente, cuando dura muchos días, el calor intenso, tiene repercusión en personas ya previamente con algún tipo de patología, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares o respiratorias. El calor intenso agrava estos síntomas y, por lo tanto, se incrementa el número de ingresos hospitalarios y también el número de fallecidos en personas muy ancianas. Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.